Tiene la palabra el diputado por el bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo le diría a mi colega y amigo Maximiliano que no se preocupe mucho, vivimos tiempos líquidos, un Twitter y un vaso de agua no se le niega a nadie. Así que es una sociedad muy frágil, donde las estructuras, las instituciones en esta etapa de transición están muy débiles. Y bueno, el sistema comunicacional de la modernidad es este. ¿Qué va a hacer? Hay que aceptarlo. Y la pérdida de la verbalidad, de la comunicación oral, del diálogo también desvincula a los seres humanos. Pero bueno, estamos cerrando este debate de una ley o de una mega ley o de una ley importante con numerosos artículos y distintos temas, muchos temas, quizás demasiados temas, cuando en realidad cuando uno analiza la estructura de la ley, acá hay tres temas trascendentes o importantes. Está la emergencia económica, está la delegación y está el proceso de privatización. Después hay multiplicidad de temas que interesan a sectores, se reforma el Código Civil, no se llama ninguna comisión de juristas, hay un desprecio por los abogados, les gustan los notarios, una profesión en extinción. Pero bueno, esto es la línea y el espíritu de la ley. No estoy hablando mal de ningún escribano. Lo que digo es que es una vieja profesión de la monarquía el notariado. Pero bueno, es importante tener registro, muchachos. ¿Qué quiero decir de la emergencia? Es muy interesante porque hemos escuchado multiplicidad de discursos muy dogmáticos, de defensa de posiciones políticas. Es como si el que nos escuchó durante 3 días dijeron, bueno, ¿dónde estuvieron? Muchos de los que hablaron, ¿qué hicieron? ¿Y dónde estuvieron? El tema de la emergencia económica y la delegación de facultades del Poder Ejecutivo comienza con la Constituyente del 94. Plantea una baja del presidencialismo que tiene la Argentina, tratar de atenuar el hiperpresidencialismo. Sin embargo, lo consolida, lo agranda, porque el decreto de necesidad y urgencia y el marco de la emergencia para abordar todos los temas de la Argentina o la delegación de facultades para el presidente son una característica constante desde el año 2001 especialmente hasta la fecha, de que todos los gobiernos gobernaron en el marco de emergencias económicas, salvo el periodo final, los últimos 2 años de Mauricio Macri, donde dejó sin efecto la emergencia. No aplaudan, es un dato de la historia. Los dos primeros años gobernó con la emergencia que le había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el 2018 la derogó la emergencia y la delegación de facultades. Pero ¿dónde comienza esta historia? ¿Dónde se pudre este sistema? ¿O dónde empieza la crisis más dura que tuvo la Argentina? ¿Por qué no pone un poquito de silencio? Si no es un... Yo los escuché a todos, a las chicas las escuché. Les pido por favor que respeten al diputado, todas. Que estamos terminando la jornada. Hablaron todas leyendo, un tema que también conversaba hoy con Leopoldo Muró, que, muchachos, no hay que leer. La obligación es tratar de decir lo que uno piensa y siente. Es fácil venir a leer. La emergencia del 2001, en la crisis del 2001, determina la asunción del presidente Duhalde, y el presidente Duhalde lo primero que hace el 6 de enero instala una emergencia económica, financiera, digamos, de todas las atribuciones que venimos hablando, extensísima, pero fundamentalmente apunta a la modificación del sistema económico en términos de la eliminación de la convertibilidad. Cambia el sistema económico.
la emergencia económica de Duhalde, muy amplia, que le permite el proceso de inicio de la recuperación argentina, tenía 22 artículos, 22. Instrumentos que le sirvieron de sobra para cambiar la moneda, para salir de la convertibilidad, para ajustar los contratos, para modificarlos, para intervenir en el proceso impositivo, todos los dibujos que querían. Esto nos lleva, esta ley de emergencia, que es una ley importante, luego es continuada todos los años en la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner al principio no le votaba la emergencia al expresidente. Ella tenía una posición parecida a la de la coalición cívica. No quería votar emergencia, pero bueno, cuando tuvo el poder, también el pragmatismo indicó la necesidad de que tenía que tener los instrumentos que muchas veces requería el Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos, siempre en tensión con los parlamentos, requieren de instrumentos rápidos. Bueno, entendible. Lo que quiero decir que todo este proceso del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tuvo emergencias y delegaciones a full, con todo, con todas las atribuciones casi de carácter legislativo. Acá se regan las vestiduras y parece que vinieron de Marte y no reconocen ni sus propios actos. Yo estuve ahí, yo conozco lo que pasó, como también los DNU que modificaban los presupuestos. Pero bueno, a veces los presupuestos se hacían con valores subvaluados y había que meter un DNU para modificarlo y ampliarlo para tener mayor discrecionalidad. En septiembre, octubre venía el doctor Zanini, ponía el presupuesto ampliado y bueno, se resolvían los problemas de funcionamiento del Estado. Entre paréntesis, es importante que este gobierno en algún momento, como dijo el doctor López Murphy, presente un presupuesto porque vamos a tener problemas en la Argentina. Estamos trabajando con valores totalmente subvaluados, inflacionados, que prácticamente han erosionado la capacidad estatal de poder responder a los requisitos mínimos de la universidad, de la educación, de los temas que indudablemente a partir de marzo van a aparecer. Entonces, bueno, ¿cuál es la culminación de todas las emergencias, muchachos? ¿Cuál es el punto culminante de esta historia de la delegación y de la emergencia? El año 2019, diciembre del 2019, 19 de diciembre, que entre paréntesis es lo que debería haber hecho este gobierno, con mucha rapidez haberle planteado, ni bien asumió, al Congreso cuáles eran los instrumentos que requería en el marco de la delegación de la emergencia para asumir los conflictos económicos, responder al fondo, dar certidumbre, rápidamente aprovechar el impacto de su triunfo electoral y haber tenido todos los instrumentos fiscales y económicos. Pero bueno, es interesante hacer un breve repaso. Voy a leer un poquito. ¿Me dejan leer? ¿Me autoriza a leer? Sí, bueno, gracias, diputado. Gracias. Es para ser preciso, Hay que pedir permiso para leer. Aprendan el reglamento. Hay que pedirle permiso al presidente para leer. No pueden venir con un papel y leer y a veces leen mal. Declaración por un año del señor Alberto Fernández, moderado, por cierto. Hoy está en España, tranquilo. Declaración amplia por un año, contiene 11 títulos, 88 artículos. Acá crecimos un poquito más, 88. Plantea todas las atribuciones, declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, social, deléganse en el Poder Ejecutivo todas las facultades. En el 2020 le metieron con todo porque ahí apareció el COVID, aparecieron los médicos que nos dejaban en la casa durante un año y le metieron todas las emergencias para compra, para todo lo que se les ocurra. Acá está el canciller Cafiero, el diputado Cafiero, que sabe perfectamente lo que habla. Ahora bien, muy bien, ¿qué significaron estas emergencias del doctor Fernández en el 2019? ¿Cuáles fueron las atribuciones que tuvo y que llevó adelante? Incluyó la modificación de reintegros a sectores vulnerables, contribuciones patronales, ajuste por inflación impositiva, bienes personales, impuesto al celular. Pusieron impuesto al celular. Impuesto país con varias modificaciones posteriores. Impuesto a créditos y débitos bancarios. Impuesto a las ganancias.
tasa estadística, impuestos internos, derechos de exportación, haberes previsionales. Entre paréntesis, muchachos, no se rasguen mucho la vestidura porque está funcionando esta fórmula híbrida que no tiene... ¿Quién toca la campana? Dame 2 minutos más, viejo. Continúe, diputado. Todavía no empecé. No empecé todavía. No. Delegación previsional. La primera acción del presidente Alberto Fernández fue suprimir la fórmula previsional a los jubilados, que eran los que venía a reparar. Ustedes recuerdan el discurso de campaña, venía a reparar la situación tremenda que viven los jubilados. Y lo primero que hizo, le suprimió la fórmula de ajuste que tenía el 70% de inflación, el 30% de salario, Richter. Una fórmula de una potencia extraordinaria que un periodista económico de un gran medio argentino, muy sensible él, tenía razón, porque el gobierno anterior le había sacado un trimestre. Un funcionario que andaba dando vuelta por ahí le dijo, vamos a sacarle un trimestre. Pero la fórmula era extraordinaria, ajustada por inflación y por aumento salarial. La suprimió y armó una fórmula híbrida después de un año. Después de un año armó una fórmula que no puso el ítem inflación. Por lo tanto, los jubilados están pagando hoy el deterioro del salario casi un 40%. Así que no nos rasguemos las vestiduras, muchachos. Esta es la historia, esto es lo que hicieron. Esto lo hicieron ustedes. Yo no estaba acá. Y lo votaron antes de irse de fiesta de Navidad. Antes de la Navidad estaba todo votado. Como votaron la emergencia económica para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde todos los sectores de la chocolatería votaron todos. Todos votaron. Todos votaron. No doy interrupciones, amigo Leiva. Sé que la importancia que usted tiene sobre el tema Malvinas, pero bueno, algún día lo vamos a debatir ese tema también. No, el tiempo lo tengo todavía. Tengo el tiempo, tengo 15 minutos. ¿Todavía? ¿Cuánto va? Me está contando los 5 usted. Y yo tengo 15 como presidente del bloque. Hay un error del sistema. Así votaron en diciembre, antes de irse de vacaciones, todas las emergencias y todas las delegaciones para el gobernador y el 200% de aumento del ARBA, del inmobiliario, de las patentes, todos felices. Nadie dijo nada. Bueno. A ver, lo que estamos votando es una emergencia económica y una delegación idéntica, de menor entidad incluso. En algunos temas de menor entidad que todo esto. Este es el corazón del proyecto central y quizás el más importante del gobierno. Estaba el capítulo fiscal. El otro día leo en un artículo periodístico que un periodista dice los sectores opositores no querían votar el blanqueo y la moratoria. Bueno, todo el mundo tuvo, a partir de que asumió, un blanqueo y una moratoria. Esto tampoco se le niega a nadie en la Argentina. Cualquiera que asume una sociedad de fomento tiene un blanqueo y una moratoria. En la Argentina se usa habitualmente el blanqueo y moratoria. Y miren cómo es. El ministro de Economía, el que no vino, porque si hubiera venido, porque el deber de un ministro es la didáctica, es explicar. A ver, ¿para dónde vamos? Aún en la oscuridad hay que explicar, hay que decirle, mire, vamos por acá. Es importante ir por acá, tengan confianza. A ver, el Congreso, ayúdenme, vamos a sacar a la Argentina de la crisis. ¿Le costaba tanto decir eso? No vino. Pero bueno, tal vez estaba ocupado con el fondo, qué sé yo. Algún canje de bonos, qué sé yo. Lo que quiero decirle es que me parece muy importante que los funcionarios vengan al Congreso, que no le tengan miedo. No tienen que tenerle miedo. Los que han venido y nadie los agredió, nadie le pegó, nadie los insultó. Hubo debate, hubo discusión. Esas son las reglas de juego. ¿Qué pasa con el Congreso? El Congreso es una parte vital de la vida argentina y es un poder del Estado. Así como ayer dije que no podía interrumpirse las sesiones de este Congreso, los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen que venir, no tienen que despreciarlo al Congreso. ¿Cuál es el otro tema importante que tiene esta ley? La privatización. Si uno analiza el discurso de todos los candidatos que compitieron, hasta el propio Sergio Massa, que tenía una visión que quería encarnar un capitalismo un poquito más
Él también hablaba del ordenamiento, de la privatización, de las empresas públicas. Vamos a darle una carta abierta al presidente, pero yo le digo algo, independientemente de nuestra voluntad de acompañar, que la Argentina necesita además leyes especiales para llevar adelante las privatizaciones. Estoy convencido de eso porque a la Argentina nadie le cree. Es un país que ha defolteado permanentemente, que no es creíble, que todos los temas los dirimen en el CIADI, muchachos, porque no confían. ¿Y a quién le vas a vender una empresa con la jurisdicción argentina? Va a tener que venir acá, vamos a tener que mirar la licitación, vamos a tener que mirar lo que dijo la señora Silvia Lopenato. Yo creo en el capitalismo, creo en la construcción de una burguesía nacional. Le pido, diputado, que vamos pero concluyendo. bueno, sí, ya voy terminando. Pero independientemente del marco de las privatizaciones que el gobierno necesita para generar una mirada de confianza y que me parece bueno, en el tema de hidrocarburos, a mí me parece bueno que haya dicho libre exportación. Nadie va a dejar, ninguna empresa que trabaja en la Argentina en petróleo va a dejar sin proveer la nafta. Mire lo que le pasó a Massa en el último tramo de la campaña. Perdió las elecciones. Una parte del problema, además de la economía, tuvo durante 4 días sin nafta. El directivo de YPF mandó a reparar las centrales durante todo el periodo de la campaña. Inteligente el hombre. Lo hizo ganar a Milei. Pero bueno, quiero decirle que van a necesitar leyes especiales, van a tener que venir a debatir, van a tener que fijar jurisdicción extraña y además para darle seguridad jurídica también al marco de las modificaciones, no solamente el concepto rígido de la privatización de los 90, que ya está atrás a eso, sociedades mixtas, participación estatal, participación de las provincias, el Estado Nacional, en fin, hay que tener pensamiento lateral en el proceso de la vida argentina. Por último, quiero referirme a una cuestión que hace al liderazgo. Le pido que vaya cerrando, diputado, no se me enoje. Déjeme decirlo, porque si no, lo voy a decir en otro lado, prefiero decirlo acá. Winston Churchill, que había perdido las elecciones, había ganado la guerra y perdió las elecciones, va a dar una charla a la Facultad de Oxford y un estudiante americano le pregunta ¿cuáles son los atributos que se tienen que tener para el liderazgo? Lo dice Kissinger en su libro, Liderazgo. Dice, hay que conocer la historia, Los países son el pasado y también la proyección del futuro. El líder tiene que tener una mirada de construcción, tiene que lograr que la sociedad lo acompañe. No es bueno el mecanismo de la coerción en términos del ejercicio político. La coerción permanente, tratar de doblegar a los otros poderes del Estado, no es bueno. Venimos de experiencias donde hubo confrontaciones con otro poder del Estado, no voy a hacer la historia, todos la saben acá. No es bueno, me parece que hay que lograr un vínculo de diálogo, de construcción positiva en la sociedad argentina. La sociedad también votó eso, La sociedad votó la búsqueda de la unidad nacional, la construcción de un camino común, de cómo el país crece con el aporte de todos, aún de las miradas diferentes que tienen los hombres del kirchnerismo y del peronismo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pichetto.